historia de España, mucho que celebrar. Muy buenas tardes en Madrid, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal estáis, queridos seguidores de Mucho de Celebrar? Hoy os traigo algo muy especial. Hoy tenemos con nosotros a una figura de la divulgación histórica, que es una de las referencias, ¿no?, que tenemos aquí en España. Si escucháis podcast, aparte del suyo, podcasts importantes, punteros de historia, como puede ser, pues qué diría yo, pues la Biblioteca de la Historia, la Biblioteca Perdida, Bellum Martis, Imagen por la Historia, incluso algunos de ciencia, como por ejemplo la Fábrica de la Ciencia, la habéis oído porque colabora con todos ellos. Es decir, mi tocayo Óscar Hernández está siempre con los mejores, pero además tiene el suyo propio, que se llama Historiae, y que os recomiendo. Tiene también su propio, por supuesto, canal de YouTube, tiene sus redes sociales, Instagram, X, y su web, que también os recomiendo porque es súper completa. Me ha encantado, por ejemplo, la sección de recomendar libros, que es webhistoriae.com. Así que bueno, lleno de ilusión por este encuentro de hoy, os saludo a todos y saludo a nuestro invitado, a mi tocayo, ya digo, Óscar Hernández. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, tocayo. Hola, Oscar. Para mí es un placer, como decía, estar aquí para hacer divulgación histórica y de paso, pues, conocer y hacer un nuevo amigo. Bueno, sí, eso, mira, al final siempre nos vamos a llevar eso, ¿eh? Aparte de todo lo bueno que está por venir en los próximos minutos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que, bueno, yo la verdad que se me había pasado. Me vais a perdonar, pero se me había pasado que se ha cumplido el 5º centenario de la batalla de Pavía. Hablamos de una batalla que no solo es importante en el momento, que no solo es interesante per se, sino que además os contaremos hoy, es una batalla que va a tener muchas consecuencias. Es decir, digamos que el legado histórico de esa batalla, las consecuencias históricas de esa batalla son muy grandes, ¿no? Y para eso, pues ya os digo, hemos traído aquí a Óscar. Sí, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que suceden mientras estamos viviendo nuestras vidas. Y la verdad es que sí, en este 2025 se cumple el 500 aniversario de la batalla de Pavía, que fue, pues eso, el 24 de febrero de 1525, pero es que incluso se cumple otro importante hecho, otra importante efeméride y este año, y es el 400 aniversario del sitio de Breda, que fue en 1625. Entonces, ya ves, hay aniversarios para todo. No solo es el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, sino También. que en la historia moderna de España hay dos importantes efemérides que se cumplen este año. Sí, bueno, pues mira, del sitio de Breda igual podemos hablar otro día, pero ciertamente hablamos de una batalla, la batalla de Pavía, que tiene una enorme significación por lo que implican con qué manera de hacer la guerra se acaba, qué manera de hacer la guerra quizá empieza, ¿no? Y qué consecuencias tiene en el tablero europeo, ¿no? Sí, yo creo que eso es precisamente lo primero que tenemos que hacer, contextualizar la batalla. Porque Vamos a ver. yo siempre digo que de nada sirve que nos metamos a hablar sobre la batalla de Pavía si no la insertamos en su correcto contexto histórico para entender por qué se produjo esta batalla y después qué consecuencias tuvo. Para que se hagan una idea a los oyentes, esta batalla de Pavía de 1525 se inserta dentro de las guerras italianas, es decir, un conflicto largo de bastante extensión que tuvo lugar entre Francia y la monarquía hispánica por la dominación de la península italiana. Básicamente, esto es que Francia y España se están peleando por dominar la península de Italia. Esto es porque, o sea, aunque hoy en día podamos ver que Italia pues, es un país unificado, ¿no? Único, cohesionado, pues esto fue solo desde ayer prácticamente. O sea, durante la mayor parte de la historia, por lo menos la historia posterior al Imperio Romano, pues Italia ha estado disgregada, ha estado separada, ha estado pues atomizada en un montón de reinos y repúblicas diferentes que han coexistido y que han luchado entre ellas. Tenemos la República de Venecia, de Florencia, el Reino de Nápoles, los estados pontificios, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos potencias grandes de la Edad Moderna, como van a ser Francia
y España van a luchar por dominar este entorno, esta península italiana. Y dentro de esas guerras italianas que tienen lugar concretamente entre 1494 y 1559, la batalla de Pavía de 1525 se inserta dentro de una de las fases más importantes del conflicto, que es ese conflicto de 4 años, o llamada Guerra de los 4 años, que tiene lugar entre 1521 y 1526. Y sí, no dura 4 años, pero ese es el nombre oficial. Es como la Guerra de los 100 años, que sabes que la Guerra de los 100 años no duró 100 años, duró 116. Y la de los 80 años. Y bueno, oye, además dices una cosa, efectivamente, como bien dices, Italia no es una nación, ¿no? Tal y como lo tenemos hoy, un poco como Alemania, ¿no? Hasta el siglo XIX, pero todo aquel reino de Nápoles, milanesado y tal, ¿por qué, sin existir una unidad, era tan importante Italia en aquel siglo XVI? Pues yo creo que básicamente evidentemente a nivel económico, a nivel comercial. O sea, si tú, por ejemplo, estudias la historia de Venecia, te das cuenta de que era una superpotencia a nivel económico, a nivel comercial, o sea, que era puntera a nivel de controlar el tráfico comercial en el Mediterráneo occidental. Y no solo eso, o sea, ¿dónde empezó el Renacimiento? En Italia. Sí. O sea, también a nivel artístico, Florencia, Venecia, Roma, todo esto, toda Italia está ahí a la cabeza del arte, de la innovación y de todo esto. Entonces, evidentemente, las grandes potencias en su política imperialista pues van a querer también extenderse por aquí. Aparte, evidentemente, de que por los lazos familiares, pues muchas veces era familia o era directamente el dueño del virrey de Nápoles, del duque de tal que controla Nápoles, que el duque de Florencia, no sé qué, tal. Entonces, al final, los lazos familiares entre la aristocracia hacen que se quiera conquistar Italia también, para conquistar eso. Aparte, evidentemente, que estamos por ahí las ambiciones de los papas medievales, que no son como los papas de la actualidad. Eso es. y que guerreaban y tenían hijos y que no sé qué. Bueno, yo también había escuchado, perdóname, había escuchado una razón un poco estratégica que movía a Francisco I a querer tener controlada esa parte de Italia, y es que él de alguna manera se encontraba encerrado, ¿no? Porque tenía España por el sur, tenía España arriba en Flandes, tenía al Sacro Imperio Germánico, y digamos que la única salida que él tenía para no verse encajonado eran esas provincias norte de Italia, ¿no? Eso lo había oído yo, no sé si habrá algo de cierto en ello. Y luego también porque la gente muchas veces no relaciona por qué está España en Italia. Es decir, ¿España ha invadido Italia o no? No es eso realmente, ¿no? Todo viene de antes, ¿verdad? Sí. O sea, ya digo, desde época de los Reyes Católicos. O sea, las guerras italianas empezaron en 1494 con el Gran Capitán ahí haciendo la guerra y digamos, siendo el antecedente claro de lo que serían después, décadas después, los tercios españoles. Pues aquí tú has apuntado una cosa muy, muy clara y acertada, que es que básicamente la batalla de Pavía se produjo al final porque Francisco I de Francia se cogió un berrinche. Se cogió un berrinche como un niño pequeño. ¿Por qué? Porque hay dos gallos en esta Europa moderna, en esta Europa de la primera mitad del siglo XVI. Está Carlos I, el que sería Carlos I de España, ¿no? Digamos, para resumir, y está Francisco I de Francia. Y la cosa estalla, o sea, la rivalidad entre estos dos gallos estalla sobre todo cuando a Carlos, que ya era rey de Castilla y Aragón, o sea, voy a decir España para resumir, pues cuando ella era rey de España, pero ¿qué pasa? Que lo nombran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Que era un título bastante importante. Entonces, pues, a Francisco I esto no le gusta nada, porque él se queja de que, oye, si este tío ya es
el rey de Castilla y Aragón, que son una potencia súper importante, porque mira lo que están haciendo en América, ¿sabes? Están fundando un imperio súper grande, pues, ¿sabes? Yo me quedo con el agua al cuello, porque ahora encima es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y como tú dices, los tengo por arriba y los tengo por abajo. Entonces, a ver qué hacemos. Y, por supuesto, también los tenía por Italia, por esas guerras italianas que seguían, por ejemplo, por el control del reino de Nápoles. Entonces, él dijo, oye, no, hay que hacer algo para eso, para humillar a Carlos I, porque es que no me cabe en la cabeza que él pueda ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, la situación antes de que estallara la guerra en 1521 era la siguiente. Desde 1515, o sea, ahí hubo, digamos, el final de la última, de la fase más reciente de estas guerras italianas, y entonces desde 1515 Francia está ocupando el Ducado de Milán. Milán, pues, está donde está hoy en día, al norte de Italia. Y Francisco I era el duque de Milán, y él, pues, controlaba ese territorio de Italia que era independiente. Evidentemente, le interesaba controlar Milán porque Milán era, pues, una ciudad muy rica y muy potente a nivel industrial y militar. Y a cambio de que Francia dominara Milán, pues Nápoles se quedó para los españoles. O sea, hicieron un reparto de cromos y dijeron, oye, para ti Milán y para nosotros Nápoles. Me quedo con el virreinato de Nápoles. ¿Y qué pasa? Que resulta que llega el nombramiento de Carlos I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, así que ahí está ya la situación, explota la situación. Y todo empieza, como decía, en 1521, cuando en Italia se forma de nuevo una Liga Santa. Una Liga Santa que no era una cosa totalmente novedosa. Ya se había formado una Liga Santa en anteriores fases del conflicto. Pero el caso es que se vuelve a formar. ¿Por qué? Porque la guerra la empieza Francia y entonces en respuesta los españoles van a liderar esta Liga Santa para responder a los franceses. Y en este caso se forma para expulsar a los franceses de Milán, o sea, quitando ese status quo que había habido desde 1515, se forma la Liga Santa para expulsar a los franceses de Milán y devolver el ducado a la familia que lo controlaba antes de que llegaran los franceses, que eran la familia Sforza. Y esta Liga Santa, pues, bueno, como ya su nombre indica, pues la forman no solo España, no solo lo que es Castilla y Aragón y demás, sino que también está en ella el Papa, o sea, uno de los papas en ese momento, que es León X. Está también, evidentemente, el Sacro Imperio Romano Germánico, porque tienen el mismo líder, ¿no? También está la República de Venecia, aunque solo estaría un año, hasta 1522. Bueno, ya se sabe que Venecia siempre... Sí. Le pasaba como decía aquel ministro inglés, ¿no? Que no tenía ni enemigos permanentes ni aliados permanentes. Claro, pues porque su ambición más importante es el dinero. Sí. Y esa Liga Santa, pues también la integra Inglaterra. Inglaterra de Enrique VIII, que por ese momento todavía no había roto con la Iglesia. Eso es. Todavía no ha roto con la Iglesia. Entonces, contra esta coalición de fuerzas de la Liga Santa, pues los franceses no pueden hacer básicamente mucho, así que al final se vieron expulsados del Ducado de Milán en 1521. Así que, digamos, ese ataque inicial que ellos lanzaron, pues se convierte en un fracaso, porque esa Liga Santa que se forma para responderles, pues les derrota. Y pues la Liga pues tomó Milán casi sin oposición. Pero evidentemente se van a quedar los franceses así, de brazos cruzados, pensando, ¿no? Oye, que hemos fracasado aquí. Pues no. Aquí se va a formar toda una serie de campañas durante varios años para combatir a la Liga Santa, para combatir a España.
Y pues vamos a encontrar a lo largo de entre 1522 y 1524 toda una serie de campañas francesas más o menos desafortunadas para recuperar Milán. Y oye, ya que estamos, si podemos conquistar algo más de Milán, pues también viene bien. También, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, en 1522 tenemos una campaña famosa porque incluye una batalla conocida como es la batalla de Bicoca. Sí. Esta batalla de Bicoca resulta en una aplastante victoria de los españoles en la que se cree que murieron al menos unos 4.000 soldados del ejército francés. En este caso, mercenarios suizos, porque la mayor parte, o sea, la base del ejército francés en esta época, pues eran mercenarios, en este caso mercenarios suizos. Y por parte de España, por parte de las tropas imperiales de Próspero Colonna, pues apenas sufrieron pérdidas. Y de ahí surgió la expresión de decir que algo es una bicoca. O sea, Sí. Cuando quieres decir que algo es una bicoca, es que algo, pues vamos, casi que te ha caído del cielo, porque es algo que... Súper fácil, algo súper fácil. Algo súper fácil, algo que está chupado. Fácil. Sí, algo chupado, algo que no te ha costado ningún esfuerzo tener. Bueno, de hecho yo he leído una cosa que imagino que será, ocurre, claro, lees tantas cosas y algunas, bueno, pero que había habido una baja española y se había habido la coz de un mulo. Lo que realmente ni siquiera los soldados del ejército francés habían sido capaces de matar a un solo soldado del ejército español, del ejército hispánico, vamos. La verdad es que, o sea, no soy ningún experto en la batalla de Bicoca ni nada de esto, pero sin conocerla en profundidad, puedo poner la mano en el fuego porque eso es falso. Sí, no, o sea, es la típica leyenda. Pero porque es imposible que en una batalla hayan 4.000 bajas de un bando y no haya ninguna del bando contrario. Por muy bicoca que sea. Exacto, es estadísticamente imposible que se suceda eso. Pero lo que tengo que decir es que eso lleva produciéndose milenios, no siglos, sino milenios. O sea, desde la antigüedad, yo que soy especialista en historia antigua, te lo puedo decir, desde la antigüedad, o sea, las fuentes tratan de manipular las cifras de muertos, de prisioneros, de heridos, con fines políticos, ¿no? Pues con fines de propaganda. Entonces, normalmente lo que se hace es, oye, ampliamos la cifra de muertos del enemigo y disminuimos la cifra de muertos de nosotros para que así sea una batalla mucho más épica. Sí, sí, bueno, de hecho suele empezar por magnificar las cifras de los participantes en la batalla. O sea, es a veces, y vino con un ejército de 300.000 soldados y tú piensas, bueno, pero si en aquella época no había tanta gente, ¿cómo es posible que venga con un ejército de 300.000 soldados? Bueno, es muy típico, sí, de las fuentes, sí, efectivamente. Sí. Eso lo vemos desde la antigua Grecia, o sea, ya en las guerras médicas, ya Herodoto nos está diciendo que había 1.000.000 de soldados en la batalla de las Termópilas. Y es como en plan, oye, a lo mejor te has pasado un poquito si dices que sí. hay 1.000.000 de soldados persas en la batalla de las Termópilas. ¿Cuántos habitantes había para empezar? ¿Cuántos serían hombres, mujeres, niños? Sí. Pero bueno, entonces, eso, se quedará en eso seguramente, en esa exageración pretendida de las fuentes. Porque bueno, y esa es otra cosa que quiero decir, o sea, uno no puede coger las fuentes, sean del periodo que sea, y tragárselas, me refiero, como si estuvieran diciendo la verdad siempre. No. O sea, uno cuando es historiador o cuando es divulgador histórico y coge las fuentes, tiene que darse cuenta de que las fuentes mienten. Las fuentes mienten porque las fuentes no son objetivas, ni siquiera pretenden serlo. Ni siquiera pretenden serlo. Exacto, o sea, me refiero a que hoy en día, o sea, en el siglo XXI todavía tienes una pretensión de objetividad supuesta, ¿no? Me refiero a que los historiadores o los periodistas son supuestamente objetivos o pretendidamente objetivos. Me refiero porque va, digamos, en su código deontológico. Pero en la antigüedad, ¿no? Y ni en la edad moderna, ¿no? O sea, me refiero, tú trabajas para un bando y no pretendes ser objetivo. O sea, eso es una cosa de la historiografía que se inventó en el siglo XIX, la objetividad. Sí, bueno, no hay más que ver incluso
sucesos no más o menos recientes de la historia, no ya solo de España, sino del mundo, en los que, digamos que, como decíamos, cuando yo estudié Derecho también, y era muy típica la frase, la doctrina no es pacífica en torno a. Es decir, aquí hay pelea, o sea, aquí unos defienden unas cosas y otros defienden otras, y son fuentes, como tú dices, o sea, al final son fuentes. No, Sí, no, no. La fuente no está exenta de opinión. sí. Y al fin y al cabo, ese es el trabajo de los historiadores. O sea, coger las fuentes y reconstruir el pasado, dándote cuenta de cuándo te están mintiendo o no. Claro. Que se hace, por ejemplo, contrastando, simplemente. O sea, si tienes 5 fuentes distintas sobre la batalla de Pavía, pues vamos a leernos las 5 fuentes para estudiar o sea, las contradicciones que tiene cada una de ellas. O sea, qué información diferente aportan para así contrastar la información y darnos cuenta de la realidad. Bien. O sea, porque evidentemente las fuentes españolas te contarán una cosa, pero a lo mejor si coges las fuentes francesas que te están contando la batalla de Pavía, te van a contar otra cosa. Entonces, a través de la comparación, puedes establecer cosas. Sí, buscar un poco el mínimo común denominador, ¿no? Y decir, a partir de aquí, pues... Y evidentemente ayudan muchas más cosas, no solo las fuentes. Para eso tiene la arqueología, por ejemplo. La arqueología, pues muchas veces te aporta muchísimas cosas que el texto no te ofrece. Y así, entre pitos y flautas, pues vamos reconstruyendo el pasado. Muy bien. Oye, pues después de Bicoca vendría más. Sí, Vendría más. Aquí, pues, después de la batalla de Bicoca y de esa campaña francesa de 1522 sin éxito, de forma desgraciada, pues las tropas francesas volvieron a Francia hundidas, ¿no? Deprimidas. Y Francisco I se le plantea la guerra, porque dice, oye, esto no está funcionando. Ya tuve un fracaso en 1521, tuve un fracaso en 1522, hay que hacer cosas, hay que mover fichas del tablero. Entonces, él, por ejemplo, lo primero que hace es sustituir a personas al mando. Hasta este momento estaba al mando el vizconde de Lautrec y él lo sustituye por un almirante de Francia que se llamaba Guillaume Gouffier de Bonnivet. Este hombre, pues, era un amigote suyo, era un coleguita que se llevaban bastante bien porque este Guillaume, pues, también era un juerguista, un mujeriego, un ambicioso, vamos, que era de la cuerda de Francisco I. Así que, este hombre va a ser el nuevo jefazo de las Fuerzas Armadas y va a entrar de nuevo en Italia en 1523. O sea, ya nos hemos recuperado de la derrota de 1522, hemos pensado una nueva estrategia y entramos de nuevo en Lombardía, en esa región del norte de Italia, en la segunda mitad de 1523. Por su parte, en el otro bando tenemos a los imperiales, tenemos a la gente, a la combinación de fuerzas entre los castellanos, aragoneses, los germanos, etc. Pues están dirigidos por Fernando de Ávalos, que era el quinto marqués de Pescara. También están dirigidos por otras personas como Jorge de Frundsberg, que era el comandante de los mercenarios alemanes conocidos como los Lansquenetes, que los vamos a mencionar mucho. También estaban dirigidos por Alfonso de Ávalos y de Aquino, que era el segundo marqués del Basto, y también estaban dirigidos por otras personas, pero digamos que estos son los principales. ¿Y qué hacen? Que estos españoles, digamos, estas fuerzas imperiales, pues siguen una estrategia de tierra quemada. Ellos dicen, oye, si atrasamos un poco el territorio, evitamos que los franceses puedan abastecerse. Porque esa es una cosa muy importante que pocas veces se menciona, y es la importancia de la logística, del abastecimiento, de los víveres, de los movimientos. O sea, estamos hablando de ejércitos de decenas de miles de personas que tienen que comer todos los días, tienen que beber todos los días, los caballos tienen que ser alimentados todos los días. Entonces, eso es una barbaridad de logística, eso para alimentar a miles de personas de forma diaria. Entonces, si tú, como hicieron en este caso los imperiales, haces una estrategia de tierra quemada, pues vas a dificultar esa
esa política de abastecimiento para esta gente, para los franceses. Bueno, un poco Stalin practicó aquello también, ¿no? Es decir, que es una cosa que se ha venido haciendo durante mucho tiempo cuando no puedes, digamos, vencer al enemigo y te tienes que retirar y dices, bueno, por lo menos no voy a dejarle nada. ¿Sabes? Que se muera de hambre, que llegue debilitado cuando me toque pelear con él. Pues al final la estrategia tuvo éxito, o sea, triunfó y sabemos que a principios de 1524 el ejército francés estaba tan desgastado que tuvo que el general Guillaume de Bonnivet, pues tuvo que ordenar la retirada. Y eso que hasta ahora no se había producido ninguna batalla de importancia. Y aunque no hubiera ninguna batalla de importancia, el general tuvo que ordenar la retirada porque pues, se había hecho insostenible lo de seguir manteniendo al ejército en el territorio y seguir alimentándolos todos los días. Y en esta retirada sí que se va a producir una batalla porque los españoles acosan a los franceses y se producen batallas como por ejemplo la batalla del río Sesia, que tuvo lugar el 30 de abril de 1524 y que evidentemente pues fue una batalla favorable a los españoles, al menos desde ese punto de vista de que, oye, que estamos hablando de una retirada y nosotros te estamos persiguiendo, te estamos hostigando. Y a partir de aquí se da una curiosa situación y es que esta campaña de 1523, que culmina en 1524, pues fue tan desastrosa para Francia que en ese momento los jefes de la Liga Santa se vinieron arriba y dijeron, oye, ¿por qué no invadimos Francia? ¿Sabes? Dijeron, oye, pues ya que estamos aquí, Sí. ¿por qué no invadimos Francia? Oye, ¿por qué no humillamos más todavía a Francisco I? Porque dije, oye, si nos coordinamos, a lo mejor Inglaterra puede venir desde el norte de Francia, ¿no? Junto a los alemanes. Nosotros venimos desde el sur de Francia, hacemos una tenaza, hacemos una pinza y invadimos Francia y vamos, dentro de 3 semanas estaremos tomándonos una cerveza en París. Y acabamos con el problema, además. Sí, sí. Y hemos conquistado París y todo el mundo pues, está contento y feliz de la muerte. Pero evidentemente esto fue una ida de olla, un cuento de la lechera que se montaron los de la Liga Santa. Porque no estaba, me refiero, no era realista. O sea, me refiero que aunque Francia fuera derrotada, Francia seguía siendo una superpotencia que evidentemente iba a reaccionar incluso mucho más fuerte, mucho más ferozmente cuando le invadían su propio territorio. Sí. Entonces, digamos que no lo tuvieron en cuenta. Así que, pues las cosas se salen un poco de madre porque Francia reaccionó y reaccionó contundentemente. ¿Qué pasa? Que, para empezar, tenemos al ejército imperial que decide, oye, pues voy por ejemplo, a conquistar Marsella, la famosa ciudad de Marsella, ¿no? Que todos podemos visitar hoy en día en la costa. Pues se colocaron allí. Hubo un ejército dispuesto a asediar y conquistar Marsella. Pero ¿qué pasa? Que Francisco I, ¿no? Que ya le estaban tocando los cojones, dijeron, oye, pues yo voy aquí a organizar un ejército súper grande para echar a todos los invasores de mi reino y demolerlos a palos. Y entonces él empieza pues eso, a organizar un super ejército para pues, ir hacia el sur y, por ejemplo, pues eso, responder a toda esta gente que estaba intentando asediar la ciudad de Marsella. Y mientras tanto, pues también hay otros, digamos, otros frentes de batalla, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la segunda mitad de 1524, una vez ¿no? Se han producido las instrucciones de Carlos I, estas de oye, invadir Francia, pues invade la Provenza, es decir, el sureste de Francia. Y pues aquí, pues, como digo, pues ya Francisco I tiene varios frentes que atender y los va atendiendo pues poco a poco.
Y aquí hay otra cosa que quería decir, que también es importante, y es que el ejército español, el ejército combinado, ¿no?, de las tropas imperiales, va a contar con un liderazgo importante, que va a ser el liderazgo del duque Carlos III de Borbón. El nombre seguro que nos suena, al menos Borbón, porque nos suena que es francés, los Borbones son franceses de origen. Sí. Pero ¿qué pasaba? Que este era un hombre que trabajaba para Francisco I, pero que se cambió de bando, porque hubo una pelea, se pelearon, Carlos III de Borbón y Francisco I se pelearon, y entonces, ¿qué hace una persona cuando se pelea con el rey? Pues traicionarlo y pasarse al enemigo, pasarse al rey enemigo para molestar a su antiguo enemigo. Y entonces tenemos que Carlos III va a combatir a las órdenes de Carlos I de España para fastidiar a su antiguo amigo y líder, el rey de Francia. Bueno, no era infrecuente, ¿no? A mí me viene a la cabeza otro ilustre personaje que cambió de bando en aquella época, que es Andrea Doria. Sí. El almirante, ¿no? Que luego estaría en Lepanto. Sí. Quiero decir que, bueno, cuyo descendiente luego estuvo en Lepanto, pero que te quiero decir que eso de los cambios muchas veces obedecía, pues no lo sé, que las cosas a lo mejor no estaban tan claras, ¿no? O incluso hay igual lo que dices tú, motivos personales o incluso alguna vez monetarios, posiblemente también, ¿no? Yo te digo que por lo menos en la historia antigua de Roma, que es lo que conozco yo sobre todo, el ejército no tenía jefe, o sea, su único jefe era el dinero. El dinero, sí, sobre todo los pretorianos, ¿no? Sí, y sobre todo en la República tardía, antes del Imperio, ahí sí. Mi jefe es el que me pague más. Exactamente, sí. Bueno, pues estamos en esta situación. Y entonces, como digo, pues Carlos III va a liderar este ejército español que va a luchar contra su antiguo jefe. Y lo cierto es que Carlos III lo que quiere es generar, o sea, con esa invasión, no solo quiere, evidentemente, invadir el territorio, conquistar sitios, sino que quiere que haya una rebelión interna contra la dinastía Valois en Francia. Porque él se piensa que cuando invadan el territorio francés, pues la gente va a echarle la culpa de la invasión al rey, y entonces eso va a llevar a que al final haya una revolución y se destrone a Francisco I de Francia. Pero nuevamente estamos ante un cuento de la lechera, porque Carlos III sobrevaloró el apoyo que cosecharía entre los ciudadanos franceses y evidentemente subestimó el apoyo popular que tendría el rey a la hora de rechazar esta invasión. Entonces, pues ambas cosas saldrían mal, tanto lo de conquistar ciudades como lo de favorecer una rebelión interna. Entonces, ¿qué pasa? Que como digo, hay unas tropas imperiales que están invadiendo, que están asediando Marsella, pero no lo consiguen. No lo consiguen porque Marsella pues tiene una dura resistencia y no cae. Entonces, se están enquistando ahí. Se están enquistando y están perdiendo el tiempo, están perdiendo recursos, se están perdiendo, pues eso, o sea, están, digamos, perdiendo el tiempo, haciendo el tonto ahí. Y llegan las noticias a Marsella, llegan las noticias de que Francisco I ha reclutado un ejército de la hostia, ha reclutado un ejército increíble y que está bajando hacia el sur de Francia para combatir a los españoles. Y de hecho, bueno, sabemos que para ese ejército enorme, pues habían, por ejemplo, reclutado a los mercenarios de la Banda Negra y habíamos, sí, y había, bueno, después te hablaré más detenidamente acerca de la composición de los ejércitos. Pero en esta ocasión, bueno, también había reclutado también, por ejemplo, a la nobleza. Movilizó a toda la nobleza del reino y dijo, oye, que tienes que poner pedras o tienes que poner soldados para el ejército. Y al final te hace un ejército súper enorme. Si el ejército que tenía Carlos III de Borbón se estima que eran más o menos unos 20.000 hombres,
pues el ejército que va a formar Francia va a estar formado por unos 30.000 hombres. Es decir, que son 10.000 más que los de los españoles. Y ojo, que también los franceses destacaban en una cosa importante, y es que los franceses siempre destacaron por la artillería. La artillería francesa era mucho mejor que la española, mucho mejor en cuanto a número y en cuanto a calidad. O sea, ahí despuntaban los franceses en la artillería. Entonces, se supone que en esta campaña de 1524 van a tener esos 30.000 hombres y más de 50 cañones. Cosa que, como digo, pues era bastante importante, una cifra bastante considerable. Entonces, él está bajando hacia el sur de Francia y su objetivo no solo es liberar Marsella, sino es que él quiere, ya que estamos, vamos a recuperar el ducado de Milán que nos quitaron. Y vamos a recuperarlo y vamos a tenerlo como lo recuperamos en 1515. Y pues al final, pues los imperiales toman nota de lo que están viviendo, así que abandonan el asedio de Marsella. Abandonan y entonces van por la costa y se dirigen hacia el norte de Italia, ¿no? O sea, se dirigen a la derecha, van al este y se dirigen al norte de Italia. Y allí, pues, por ejemplo, llegan a Milán, ¿no? O sea, evidentemente porque como saben que el objetivo de las tropas de Francisco I es Milán, pues ellos también van a ir hacia Milán. Y digamos que, pero no solo están en Milán, sino están por ahí, por la región. Si pudiéramos ver un mapa, pues veremos que en torno a esa zona del norte de Italia encontramos ciudades como Milán, como Turín, ¿no? que también es famosa Turín, y tenemos Pavía. O sea, hay por ahí una región en la que están estas tres ciudades importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte importante del ejército imperial se establece en Pavía, porque era la ciudad más importante de la región, quitando Marsella. O sea, perdón, quitando Milán. Quitando Milán. Entonces, pues el ejército imperial se reparte y unos se colocan en Milán y otros se colocan en Pavía. Y esto, digamos que va a ser un pequeño error. ¿Por qué? Porque van a llegar los franceses, ¿no? O sea, con el tiempo, ¿no? Los franceses van más lentos avanzando, pero al final llegan. ¿Y qué pasa? Que van a poner bajo asedio Pavía. La ciudad de Pavía, quiero decir. Van a poner en asedio la ciudad de Pavía. Y esto va a generar un problema, porque evidentemente, pues, hay un problema. Y, perdón. Tenemos al ejército español, digamos, o imperial, mejor dicho, dividido ahora mismo. Sí. Mientras que el ejército francés, sus 30.000, siguen siendo un bloque que se han dirigido a Pavía. Sí, pero eso no por mucho tiempo. Y ahora lo verás. Resulta que, como digo, pasa una cosa, y es que Francisco I no es tonto. Y entonces él sabe que si asedia Pavía, le va a pasar lo mismo que le pasó a los españoles en Marsella, ¿no? O sea, estamos intentando asediar una ciudad importante, pues va a venir un ejército por la retaguardia. Socorro, sí. Y un ejército de socorro y nos va a atacar mientras nosotros estamos asediando Pavía. Entonces nos van a atenazar, porque vamos a tener el ejército que está dentro de Pavía y tenemos el ejército que nos va a acosar por la retaguardia. Entonces él piensa una idea para evitar que el ejército de socorro vaya a Pavía. Y es que va a dividir su ejército. O sea, ese ejército de 30.000 hombres lo divide en dos grupos. Un grupo, concretamente un tercio de sus hombres, es decir, unos 10.000 hombres, van a ser enviados al sur de Italia para quitarle Nápoles a los españoles. O sea, la idea es conquistar o invadir el reino de Nápoles y quitárselo a los españoles. Mientras que los otros 2/3, es decir, los otros 20.000 hombres, son los que se quedan en Pavía. Entonces, ¿cuál es la idea de Francisco I? Pues hacer un señuelo, o sea, hacer
que los españoles persigan a ese tercio del ejército que va hacia Nápoles. Para decir, oye, mira, estamos aquí, vamos a invadir Nápoles, persígueme, persígueme. Lo vamos a quitar. Sí, sí, te lo vamos a quitar. Entonces, pues, su idea era esa. Pero, ¿qué pasa? Que los españoles al principio pican el anzuelo y entonces empiezan a bajar por la península italiana para perseguir a los franceses y evitar que lleguen al reino de Nápoles. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado se dan cuenta de lo que está pasando, se dieron cuenta de la estrategia de Francisco I, así que detienen la persecución. No, dejan de perseguir a los franceses hacia el sur de Italia y entonces emprenden el camino de vuelta hacia el norte. Y mientras que los franceses ya tienen vía libre para viajar, para bajar hacia el sur de Italia, hacia Nápoles. Pero curiosamente, nunca llegarían a invadir el reino de Nápoles. ¿Por qué? Pues básicamente por el clima. ¿Por qué? Porque resulta que estamos en invierno. Estamos en el invierno de 1524, 1525. Entonces, pues, hacía mucho frío. Hacía mucho frío y entonces al final se cuenta que, ¿no? que esas tropas de Francisco I, ese tercio del ejército, no llegaría a invadir Nápoles, aunque tenían vía libre para hacerlo, porque el clima se lo impidió. Entonces, pues, así acaba la triste historia de este tercio del ejército que intenta invadir Pavía, pero no lo consigue. Eso daría para otro programa aparte. Muy bien. Pero bueno, el caso es que tenemos que situarnos en Pavía, ¿no? Lo que está pasando ahí. Y aquí, bueno, hay que mencionar otra cosa que también está sucediendo paralelamente, que es que aparece un personaje que ya has mencionado tú, que es Andrea Doria. Que en este momento Andrea Doria todavía estaba del bando de los franceses. O sea, no se había pasado al bando español porque eso sería después de la batalla de Pavía. Y ahora todavía está del lado de los franceses. Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que las tropas en tierra pues están haciendo eso, ¿no? O sea, están asediando Pavía, tal y cual. Tenemos la otra parte del ejército que está subiendo del centro de Italia, tal y cual. Pues tenemos la flota. Las flotas están en el mar. Y tenemos que, por una parte, por la parte española, tenemos una armada imperial liderada por Hugo de Moncada. Y esta armada imperial va, por ejemplo, a intentar tomar Génova, la ciudad de Génova, para auxiliar al ejército en tierra. Pero ¿qué pasa? Pues que se encuentra con la flota, con la armada de Francia, encabezada por Andrea Doria. Y aquí, pues, las dos flotas están bastante igualadas entre ellas y pues digamos que se anulan mutuamente. me refiero a que nadie ayuda a nadie. O sea, ni los franceses pueden, o sea, ni los barcos franceses pueden ayudar a los franceses en tierra, ni los barcos españoles pueden ayudar a los españoles en tierra. Empate técnico que se llama. Empate técnico, sí. Sí, entonces digamos que las flotas son un poco inútiles en la batalla de Pavía porque no ayudan. O sea, ellos están luchando en el mar, pero, digamos, ajenos, descontextualizados a nosotros. Bueno, pues resulta que al margen de esta flota, que como digo, ese combate entre Andrea Doria por parte de Francia y Hugo de Moncada por parte de los españoles, pues tenemos esa asedio. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, digamos, a los antecedentes de esa batalla de Pavía, que va a ser en 1525. ¿Qué pasa? Para empezar, no es usual que se den batallas, que se den campañas en pleno invierno. Claro. O sea, lo normal es que la gente solo combata en primavera y en verano. Porque está el buen tiempo, porque es cuando podemos combatir. Sí que es cierto que hace un calor que te mueres, pero al menos, ¿sabes? No tienes tantas posibilidades de grandes tormentas, de frío helador, de nieve, etcétera, etcétera, que eso es mucho más impedimento. Sí, esa expresión famosa de los cuarteles de invierno, ¿no? A los que se recogen sí, las tropas. Ya lo hacían las legiones romanas
y demás. Pero bueno, o sea, ya sabes, ¿no? Que esto va a ser una constante a lo largo de la historia. ¿Por qué las tropas nazis no conquistan en Moscú? Porque van a hacerlo en invierno. Entonces, ojo, mucho ojo con el verano, con el invierno en Rusia. Sí, bueno, que le digan a Napoleón también. Exacto. Napoleón también fracasó en su intento de conquistar Rusia, por lo mismo, por hacer la campaña en invierno, en parte. Bueno, pues el caso es que Francisco I se empeñó en seguir la guerra en invierno y no parar hasta primavera. Y ojo que eso lo hace incluso en contra del criterio de su cúpula militar, que ellos estaban, ellos que claro, como eran experimentados, como eran veteranos, como soldados con mucho tiempo de servicio, pues sabían que no se podían hacer ciertas cosas. Pero, claro, evidentemente cuando el rey te manda una orden, pues no hay nada que tú puedas decir en contra. Pero bueno, así llegamos, como decía, a las semanas previas a la batalla de Pavía. Y en este caso, tenemos que hablar acerca de los bandos. Como te decía, tenemos que hablar brevemente acerca de la composición de estos dos ejércitos. Porque, claro, podemos hablar de ejércitos así a nivel genérico, pero estaría bien pues, conocerlos un poco más y ver qué tipo de unidades militares había en cada uno de ellos. Por ejemplo, sabemos que ambos bandos en la batalla de Pavía van a tener ejércitos muy similares en cuanto al número de efectivos. Sí, claro, pues recordemos, para que hayas podido perder, que al principio eran 30.000, pero 10.000 se van al sur y al final quedamos, más o menos, supongo, 20.000 contra 20.000. Más o menos, Más o sí. menos. Sí, lo cierto es que no se sabe una cifra exacta y certera de personas que había en cada bando. Porque, pues, básicamente, porque no se hacía un inventario súper mega detallado todos los días de la gente que está en el ejército. Claro. Entonces, los expertos han situado que una cantidad que varía, que se sitúa entre los 22.000 y 25.000 efectivos por cada bando. Ojo, ni más de 25.000 ni menos de 20.000. Más o menos entre 22.000 y 25.000 para ambos bandos, tanto para los franceses como para los españoles. En cuanto a los tipos de tropas, pues evidentemente podemos hablar muchísimas cosas. O sea, podríamos hacer un podcast específico solo sobre ¿no? Cómo eran los ejércitos en esta época. Pero en resumidas cuentas, tenemos evidentemente caballería de élite. O sea, tenemos muchos caballos, ¿no? Muchos jinetes armados, pesados, con armadura pesada. Tenemos, por ejemplo, también caballería ligera. Por ejemplo, para ser más concretos, los españoles tenían los jinetes ligeros conocidos como los extradiotes, que, exacto, que aunque fueran, digamos, jinetes que combatían para los españoles, eran de origen albano. Y tenían también a los jinetes pesados, que eran los llamados continuos, los continuos hombres de ambas, procedentes del virreinato de Nápoles. Y por otra parte, la caballería pesada eran los llamados hombres de armas. O sea, se llamaban así, hombres de armas, que llevaban su armadura y su lanza del ristre, una lanza súper grande. En el caso de la infantería, por ejemplo, la infantería española, nos encontramos a las colonelías. Es decir, en este momento, evidentemente, todavía no existen los tercios, y tenemos estas colonelías que están ideadas en su principio por Gonzalo Fernández de Córdoba, por el gran capitán, y que van a ser el antecedente directo de los tercios a nivel de orgánico, a nivel de organización. Y digamos que estas colonelías ya por su veteranía eran las mejores de Europa occidental al menos. ¿Por qué? Porque resulta que estas colonelías, estos soldados de infantería, son muy veteranos, ya están curtidos en el campo de batalla. Mientras que el enemigo tira mucho de mercenarios. O
sea, muchos de mercenarios que, bueno, como la misma palabra lo indica, tú contratas un mercenario para una campaña. Una vez que la campaña, que la guerra acaba, evidentemente dejas de pagar al mercenario y el mercenario se va. O sea, no tienes un ejército potente propio, sino que tus fuerzas armadas dependen de los mercenarios a los que contratas. Mientras que en estas colonialías, digamos que sí son hombres, digamos, entre comillas, permanentes, que no son mercenarios, sino que son gente que está combatiendo por ti durante muchos años. Claro, hay un vínculo, pero mientras que del otro lado el único vínculo es el dinero. Está combatiendo hoy con Francia, mañana puede estar combatiendo con España. Sí, y bueno, y lo que decíamos fuera de cámara y todo, o sea, me refiero, la habilidad es un grado, me refiero que es un grado que se entrena, que se ensaya, y me refiero, no tienes por qué ser un gran soldado de forma innata, pero si con la experiencia, con la veteranía, pues mejoras, pues evidentemente te conviertes en un gran soldado, aunque no lo fueras al principio. Claro. Y digamos que aquí, aparte de esa veteranía, también hay una táctica militar que van a hacer estos soldados de infantería, estas colonerías, que va a ser muy crucial. Y es la llamada rusiada. Claro, a lo mejor les suena a nuestros oyentes, porque es una táctica militar que hacen también, si no me equivoco, harán también los tercios en el futuro. ¿En qué consiste? Pues resulta que tenemos un montón de infantes, cada uno con sus arcabuces, tal y como se puede ver en esta imagen que tienes tú de fondo, en la videollamada. Pues hay un montón de soldados con sus arcabuces. Y se forman filas. Entonces, ¿qué pasa? Que primero dispara, o sea, cuando llegan, ¿no? O sea, cuando se produce el choque entre los dos bandos, pues evidentemente primero se acercan. Y cuando ya está cerca, pues entonces empieza disparando la primera fila. Dispara la primera fila de arcabuceros. Entonces, la novedad es que una vez que ha disparado la primera fila, se agacha, cuerpo a tierra. Y entonces queda libre el espacio para la segunda fila y la segunda fila dispara. Cuando dispara la segunda fila, se agacha. Y entonces dispara la tercera fila. Y así. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que tienes un disparo continuo e ininterrumpido de disparos. O sea, de balas que están corriendo. Porque, bueno, esto es muy importante porque en esta época, pues, las armas de fuego todavía no estaban súper mega desarrolladas y entonces te cuesta, se ha calculado que te cuesta entre 40 y 60 segundos recargar el arma. Claro. O sea, puedes tardar, o sea, depende de tu maestría, ¿no? Y depende de lo habilidoso que seas, pues puedes tardar entre 40 y 60 segundos en recargar el arma. Y esos 40 segundos que tardas son 40 segundos en los que no estás disparando, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto los españoles? Porque mientras están disparando tus compañeros de atrás, tú estás recargando. Sí. Entonces, pues se produce un constante disparo que nunca para. O sea, nunca hay una pausa porque mientras tú estás agachado, recargas, están disparando los demás, después vuelves a recargar tú, etc. Entonces, esto fue especialmente importante, creo, en Bicoca, de la que habíamos hablado. Creo que en Bicoca, concretamente, estas ruciadas, que me imagino que vendrá un poco de lo de rociar también, o debe tener alguna relación seguramente, fueron, por lo visto, especialmente dañinas en la batalla de Bicoca, de la que habíamos hablado. Seguramente. Y como digo, pues, como te podrás imaginar, pues esta ruciada provoca una gran mortandad en el enemigo en poco tiempo. Y también una cosa muy importante que es una caída del ánimo y la moral. Sí. Cosa que es muy importante. O sea, las guerras muchas veces no las gana el bando con el mayor ejército, sino el bando con el factor psicológico más importante, más duro. Sí. O sea, la psicología es un aspecto súper mega importante en las guerras, tanto como el abastecimiento, el avituallamiento, ¿no? O sea,
son todos estos factores que muchas veces se ignoran, pero que son muy importantes. El clima, el factor psicológico, el avituallamiento, o sea, pero las guerras no las gana el bando con el mayor número de efectivos, sino el bando que controla mejor todos estos aspectos para llevar a sus hombres a el mejor término. Por eso es tan importante el liderazgo también. Exacto. Mira Julio César, ¿no? Sí. Sí, bueno, por ejemplo, recordemos a Alejandro Magno, por ejemplo, en la batalla de Gaugamela. O sea, ahí, o sea, eso fue increíble. O sea, estaban en gran inferioridad numérica y aún así los macedonios ganaron a los persas. Por una cuestión de moral, de psicología, Sí. también de táctica. Bueno, pues, eso por ahí. Y, por ejemplo, en el caso de los franceses, tenemos aquí, por ejemplo, la infantería de los piqueros suizos. Estos piqueros suizos son bastante buenos, pero ¿qué pasa? Que son ellos. De resto, las tropas europeas, pues como digo, pues eran tropas bastante estacionales, no profesionales, que combatían durante el tiempo de la guerra y después se iban a sus vidas, ¿no? A vivir su vida de nuevo, ¿no? O sea, si eras de una granja, pues te volvías a la granja. Pero que no habían grandes profesionales de la guerra, salvo estos piqueros suizos y un par de ellos más. Mientras que, como digo, pues las coronerías pues llevaban ya juntos 5 años, 10 años, 15 años combatiendo juntos. Así que no son competencia para esas tropas estacionales que te van a poner los franceses. Y, por ejemplo, a nivel también de estas unidades militares, como ya los mencioné antes, tenemos que mencionar a los lansquenetes. Los lansquenetes también son infantes que son, proceden del Sacro Imperio Romano Germánico y son como la copia alemana de los piqueros suizos. O sea, ellos también tienen su pica, su lanza y van a ser muy importantes. Y curiosamente, hay lansquenetes en los dos bandos. Eso es. Porque hay lansquenetes trabajando para los imperiales y lansquenetes trabajando para los franceses. Y se odiaban a muerte. Me refiero que no es que en plan, ay, son de los míos, tengo pena de matarlos. No. No, o sea, se veían mutuamente como unos traidores. O sea, ¿cómo puedes combatir para el enemigo? O sea, estás traicionando a la causa. O sea, los lansquenetes de verdad, los lansquenetes puros, luchamos para el rey de Francia. No, para los lansquenetes puros de verdad, luchamos para España. Sí, bueno, además, de hecho, creo que iban, ya hablarás, pero creo que iban a protagonizar un episodio dentro de Pavía que a nuestro querido Antonio Leiva le puso el brete, ¿no? Sí, sí. A eso ya llegaremos. Sí, sí, sí. No adelantemos acontecimientos. Y bueno, por ejemplo, también a nivel de infantería francesa, también tenemos que mencionar a los frantopines. Los frantopines eran un poco como la carne de cañón que utilizaba Francia. Eran tropas que servían como aventureros para asaltos a las plazas fuertes, para proteger el bagaje, pero vamos, que eran fuerzas de segunda división que se utilizaban como carne de cañón. Pero bueno, digo todos estos nombres para que después también nos suenen más a la hora de hablar del desarrollo en sí de la batalla. Y, por ejemplo, en cuanto a la artillería, pues ya la mencioné un poco. Los franceses estaban a la cabeza de la artillería, estaban mucho más avanzados y tenían unos 50 cañones en esta campaña de la batalla de Pavía. Esos 50 cañones van a estar dirigidos, van a estar liderados por un hombre que se llama Galliot de Genouillac. Y pues, bueno, eran cañones de bronce, muy bonitos. Por ahí en internet podemos encontrar reconstrucciones de estos cañones, cañones de bronce tirados por caballos, vamos, una delicia. Y bueno, en cuanto a los líderes, pues simplemente pues hago una recopilación un poco de lo que hemos dicho. Por el lado imperial tenemos a líderes como ese condestable Carlos III de Borbón. Tenemos también como líderes a Carlos de Lannoy, que es el virrey de Nápoles.
tenemos al marqués de Pescara, tenemos al marqués del Basto, etc. Mientras que para el caso francés, tenemos al mariscal Jacques de la Palice, tenemos a Galeazzo Sanseverino, tenemos al Renato de Saboya, tenemos al que ya hemos mencionado, a Guillaume de Bonnivet, etc. Una Entonces, pregunta, antes de que seas una pregunta, porque has dicho lo de la artillería, y yo siempre me he preguntado, esto es una duda que tengo yo. Yo entiendo que la artillería, o sea, la artillería en aquella, que está un poco en mantillas, digamos, ¿no? No estaría estandarizada, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, no habría un calibre o 3 calibres distintos de manera que hubiera 3 tipos de balas nada más, que hiciera mucho más fácil, digamos, pues la operación de esa artillería. Yo imagino que aquello era bastante artesano y había un cañón que utilizaba unas bolas así, otro que utilizaba unas bolas así, otro. Y entonces yo creo que eso debería ser difícil de manejar en el ámbito de una batalla, ¿no? Porque cada cañón igual tenía que tener sus bolas, su tiempo de enfriamiento, por decir algo, la elevación con la que podías tirar, la distancia a la que llegaba. O sea, al final realmente no era más follón que ventaja la de la artillería. no, No. no. Y lo veremos más adelante. Evidentemente, todo lo que implique combatir a distancia va a ser bueno. Porque claro, o sea, estamos hablando de que caballería, infantería, todo esto tienen que combatir cuerpo a cuerpo. Sí. Bueno, los arqueros sí que pueden combatir a distancia, pero lo que es caballería y infantería tienen que combatir cuerpo a cuerpo. Pero lo bueno de los cañones es que combates desde la distancia. Combates desde la distancia, vamos, y puedes arrasar al enemigo, porque a lo mejor una flecha, un arquero tiene una flecha, pues mata a una persona, pero ya está, solo mata a una persona. Mientras con un cañón puede matar a varios de una sola vez. Entonces, es muy bueno. Y de hecho, veremos después el papel que jugaron los cañones franceses en el desarrollo de la batalla. Porque ahí va a estar uno de los errores de Francisco I. Ajá. Pero bueno, el caso es que, como decía, vamos a ver ahora ya, digamos, el quid de la cuestión. Y para empezar, después de llevar tanto rato hablando, pues tengo que decir una cosa. Y es que siento decepcionar a la audiencia, pero no se sabe a ciencia cierta, con pelos y señales, cómo fue el desarrollo de la batalla de Pavía. ¿Por qué? Porque las fuentes no lo permiten, simplemente. Porque las fuentes son escasas, las fuentes son parciales, son sesgadas, son subjetivas y no te permiten hacer una reconstrucción totalmente, ¿sabes? Minuto a minuto de lo que está pasando en la batalla. Así que solo lo podemos saber, digamos, a grandes rasgos. Podemos hacer una reconstrucción más o menos certera de lo que sucedió allí. Entonces, para empezar, tenemos que ubicarla en el escenario. ¿Dónde sucedió esa batalla de Pavía del 24 de febrero de 1525? ¿En la ciudad de Pavía? Pues no. Sucedió al norte de la ciudad de Pavía. ¿Por qué? Resulta que si miramos un mapa, veremos que al norte de la ciudad de Pavía hay un parque enorme. Un parque enorme que se llama en italiano el Parco Vecchio, también llamado el Parque Visconti. O sea, lo pueden buscar en Google si quieren ver la forma. El caso es que esto es un parque enorme. Esto es un parque enorme, el Parco Visconti o el parque, el Parco Vecchio, también llamado Parque Visconti, es un parque enorme y en el pasado se utilizó como coto privado de caza. Los nobles que vivían en Pavía lo utilizaban como coto privado de caza, aunque ahora mismo ya no se usaba así. Pero, ¿cuál es la particularidad de este parque? Que está amurallado. Evidentemente, pero no amurallado en plan una ciudad, sino simplemente para hacer que esto sea privado, ¿sabes? Que esto sea un coto privado de casa. Entonces tiene un muro de ladrillo sencillo para hacerlo privado. Entonces aquí es donde va a tener lugar la mayor parte de esa batalla de Pavía, en ese Parco Vecchio. Entonces, ¿qué pasa? Que los franceses se dividieron. O sea, una parte se quedó asediando la ciudad de Pavía y
¿no? Que estaba pegada al Parque Vecchio. El Parque Vecchio, como digo, estaba al norte de Pavía, pero bueno, está pegado a la ciudad. Entonces, una parte del ejército se queda ahí en el asedio para que Antonio de Leiva no pueda salir, y la otra parte se mete en el Parque Vecchio. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan porque ellos saben que, ¿no? que la batalla va a tener lugar ahí, va a tener lugar en el Parque Vecchio, porque cabe decir que era enorme, como digo, era un parque de varias hectáreas de extensión. Me refiero que era un sitio enorme, o sea, no era un parque pequeño, ni mucho menos. Entonces, ellos saben que la batalla va a tener lugar ahí, así que van a cometer el error de, una vez que se meten en el parque, disgregarse, o sea, repartirse para cubrir todo el parque, o sea, para rodearlo y evitar que los españoles puedan entrar. Claro, pero el perímetro es grande, entonces. Sí, el perímetro es grande. El perímetro, el perímetro del parque es grande, entonces ellos cometen el error, los franceses, de repartirse por el perímetro para rodearlo y así evitar que los españoles puedan entrar en el parque. Y eso va a ser un error. ¿Por qué? Bueno, para empezar, cuando esos españoles llegan, ¿no? Ese ejército de socorro llega a Pavía para socorrer, ¿no? a sus aliados que están asediados en la ciudad, ¿no? Al mando de Antonio de Leiva, pues ellos tienen que entrar al Parque Vecchio para luchar contra los franceses. Pero se encuentran que no hay manera de entrar, ¿claro? Porque tienen que romper la muralla para poder entrar en el Parque Vecchio. Porque, claro, no puedes entrar por las entradas oficiales al coto privado de casa porque están custodiadas, evidentemente. Claro. Entonces, ellos lo que quieren es abrir una brecha en el muro para pasar por ahí. Pero ¿qué pasa? Que ellos dan vueltas al Parque Vecchio y no encuentran la manera de entrar. Entonces, pues, aquí empieza a surgir problemas en el ejército español. Porque, o sea, no pueden estar dando vueltas eternamente. No, claro. Porque también, ¿sabes? Hay que dar de comer a esta gente, hay que dar de comer a los caballos. Que desde luego dentro están siendo asediados, o sea, que es que también sí, un poco se apremura. Sí, sí, hay que darse prisa. Sí. Entonces, no podemos estar aquí eternamente haciendo el tonti. Entonces, se les ocurre un plan. Oye, vamos o sea, por la noche, una noche, vamos a ir de madrugada, cuando la gente pues esté con la guardia baja, ¿no? Porque muchos estarán durmiendo, o muchos estarán pues con la guardia baja, con sueño, ¿no? Haciendo su guardia. Entonces vamos a ir sigilosamente a un punto del Parque Vecchio, lo rompemos y entramos por ahí. ¿Y cuál es el plan? Pues el plan es el siguiente. Ellos, o sea, el punto que van a romper del muro está al norte, o sea, en el extremo norte del Parque Vecchio. ¿Y cuál es la idea? La idea es que al mismo tiempo que el ejército imperial esté entrando por el norte del Parque Vecchio, mandarán una señal a los asediados en Pavía para que salgan de la ciudad y planten cara a los asediadores. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una tenaza contra los franceses que están dentro del Parque Vecchio, porque se van a topar con la gente que está entrando por el norte y con la gente que viene del sur. Entonces, la idea en teoría al principio era pues atraparlos y ¿no? por gente que viene del norte y del sur. Esa es la teoría, pero después veremos un poco más lo que sucedió. Y entonces, en la madrugada de ese 24 de febrero de 1525, esa avanzadilla española, pues, llega hasta el extremo norte, abre una brecha, aprovechando el amparo de la noche, y digamos que hasta casi el amanecer, ellos hacen ese trabajo y al final entran.
Y pues entran y empiezan a combatir a los que estaban por allí, ¿no? A los franceses que estaban por allí. Y aquí llega, como te dije, ese error que cometieron los franceses. ¿Qué pasa si tú tienes a tu ejército repartido por todo el territorio del parque? Pues que te cuesta volver a reunirlo. Claro. O sea, pues se ha producido la sangría en el norte y entonces como los glóbulos blancos, ¿no? Todos van a tapar la herida. Pero Ajá. claro, también tardan un tiempo en llegar allí porque, ya digo, el parque es bastante grande. Entonces, llegan tarde porque en lo que llegan ya los españoles han entrado y han, pues, son superiores a las fuerzas que estaban en ese punto concreto del parque. Entonces, digamos que se ha producido este choque y no pueden impedir que que los españoles entren. Y a partir de aquí, pues se produce la batalla en sí, ¿no? O sea, a nivel de varios frentes. Vamos a tener muchos frentes diferentes en la batalla, sobre todo correspondientes a las distintas puertas del Parque Vecchio. del Parque Vecchio. Entonces, vamos a tener un frente por aquí, vamos a tener un frente por acá, también tenemos un frente, ¿no? Lo de Pavía, los hombres de Antonio de Leiva que salen, también tenemos un frente en el oeste. O sea, si vemos un mapa de la batalla de Pavía, veremos que hay como 4 o 5 frentes que se están dando a la vez, paralelamente. Entonces, podemos ir haciendo un repaso para ver cómo está cada punto, digamos. Por ejemplo, tenemos que en la llamada puerta repentina, aquí, esta puerta, bueno, para empezar, esta puerta está en el extremo noroeste del parque. O sea, ahí es donde está Francisco I. Concretamente, el rey está en este frente que está en el extremo noroeste del parque, en la llamada puerta repentina. Aquí el rey está con 2.000 hombres de armas, es decir, esta caballería pesada con lanzas. Y que también tenía 2.000 infantes frantopines y unos 2.000 suizos al mando de, bueno, estaban, ¿no? Aquí con Jacques de París, los infantes frantopines estaban con el duque de Lorena y también están los 4.000 lasquenetes de la banda negra liderados por Ricardo de la Pole. Bueno, pues eso para ir en ese extremo noroeste, en la puerta repentina con Francisco I. Después también en el extremo sureste del parque, en la zona llamada de la Torre del Gallo, está el grueso de los suizos que estaban al servicio de Francia. En este caso son 3.000 infantes. Y tenemos también 1.000 jinetes ligeros franceses. Y están liderados por el mariscal Roberto III de la Marque, que era duque de Bouillon y señor de Florence. Fuera del parque, como decía, también hay frentes. Por ejemplo, en la zona de San Lanfranco, al oeste de la ciudad, lo que te decía antes, pues al oeste de la ciudad está Carlos el Duque de Alençon, que era cuñado de Francisco I. Y este cuñado de Francisco I va a tener tropas mayoritariamente francesas nativas, es decir, no mercenarios. Tiene a 1.000 infantes franceses, 1.000 caballeros ligeros, 2.000 mercenarios italianos, es decir, condotieros, y tiene, esto es muy curioso, tiene a 1.000 españoles renegados. Porque sí, o sea, había españoles combatiendo contra España en la batalla de Pavía. O sea, españoles que odiaban a España por lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, se pusieron al mando de los enemigos de España para combatir contra ellos. En este caso, este conjunto de 1.000 españoles renegados estaban al mando del coronel Pedro de Guevara. Que español también, ¿entiendes? Que también era español, que en este caso fue una persona despedida de la corte, o sea, despechada. Y entonces, oye, que me despides de la corte y me haces perder el empleo. Te va a enterar. Te vas a enterar, ahora me paso para el enemigo.
Entonces, desconocido de esto. ahí lo tenemos, ¿no? Toda esta gente, ¿no? De Carlos el Duque de Alençon, el cuñado de Francisco I, contra Pedro de Guevara, el renegado español. Pero es que después también en la zona este estaba el mariscal francés Anne de Montmorency, que estaba con el resto de los suizos y con la infantería italiana de la Banda Negra. Y digamos que esto es un poco el repaso aquí. Ah, bueno, me falta uno, que es el frente que está al sur de la batalla, al sur de Pavía. Es decir, al sur, o sea, Pavía es una ciudad, digamos, muy cerca de un río, que es el río Ticino. Pues al sur de este río, cruzando el río Ticino, también había una pequeña división de 1000 infantes franceses y 500 jinetes pesados que estaba liderado por el marqués de Saluzzo. Pues digamos que estos son como los 4 o 5 frentes. O sea, acabamos de tener un mosaico, ¿no? Una especie de mosaico de batallas. Sí. Que yo, claro, yo lo que me da que pensar eso es que eso lo que dificulta es el liderazgo único. O sea, ahí es un poco decir, tú apáñate aquí, tú apáñate aquí, tú apáñate aquí, tú apáñate aquí, ¿no? Sí, sí, exacto. Aunque, ya digo, evidentemente, lo más importante es lo que esté haciendo el rey, lo que esté haciendo Francisco I. Sí, me sorprende que las tropas estas que tú decías, se me ha olvidado el nombre, que son, digamos, un poco más carne de cañón, los flantopines. Estuvieran con el rey. O sea, fíjate. Sí. Igual es otro error. Bueno, pues el caso es que, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en el Parque Vecchio? Resulta que había en el centro, más o menos en el centro del Parque Vecchio, hay un palacio, hay un edificio que era el edificio en el que se alojaban los nobles cuando se iban de casa, ¿no? O sea, cuando se iban de casa en ese coto privado de casa, pues se quedaban a dormir en ese palacio de Mirabello, que estaba en el centro del parque. Y entonces los españoles pensaban que Francisco I estaba en este palacio de Mirabello, porque tenían información anticuada. Porque al principio de la batalla, o sea, al principio de todo, sí que estaba Francisco I en el palacio de Mirabello, pero después se movió hacia arriba, ¿no? Hacia la puerta de la Pentina, como dije antes. Entonces, los españoles no actualizaron la información y ellos pensaban que Francisco I seguía en el centro del parque, en torno a ese palacio de Mirabello. Así que su objetivo va a ser bajar desde el norte para conquistar el palacio de Mirabello. Y es lo que van a hacer. Y por lo visto lo conquistan sin ningún problema. Me refiero que no encuentran una gran oposición. Básicamente porque el palacio de Mirabello estaba poco defendido y encima pues tenía, o sea, dentro viviendo civiles y tal. Yeah. Entonces, pues lo conquistan sin mucho problema. Y ahí es cuando se dan cuenta de que, oye, el rey no está aquí. O sea, hemos conquistado el palacio de Mirabello, pero el rey no está aquí. O sea, vamos a tener que buscarlo en otro sitio. Entonces, mientras esos españoles están perdiendo el tiempo ahí en Mirabello, se ve que, por ejemplo, los suizos que estaban liderados por Robert de la Marck, el señor de Florange, se mueven a toda prisa, incluso sin coger sus arcabuces. Avanzan hacia el norte y se topan con la retaguardia de los imperiales, es decir, unos 1500 infantes italianos. Estos infantes pues, fueron batidos por los suizos y perdieron la artillería que transportaban. Así que ya vemos como que, o sea, esto lo digo porque para que veamos que no todo estaba saliendo tan bien para los españoles como nos podemos imaginar. De hecho, la situación no pintaba muy bien. No pintaba muy bien, porque si hiciéramos un estudio pormenorizado de cada frente, vemos que la batalla estaba igualada o incluso tendente a favorecer a los franceses. O sea, porque evidentemente, cuando tú eres el grupo atacante, estás en una posición de desventaja. Entonces, los franceses, digamos que no estaban perdiendo la batalla, al menos de momento. Pero ¿qué pasa? Que la cosa, pues eso, se va a salir de madre en un momento concreto.
pero vamos a ir parte por parte. Cuando digamos, fue el punto de inflexión, digamos, el punto decisivo que decantó la tabla, decantó la balanza de cara a los españoles en la batalla de Pavía? Pues fue cuando Francisco I cometió un gran error, o sea, una decisión no acertada. Hablábamos antes de los cañones. Sí, estaba esperando. Pues los cañones van a jugar aquí un papel muy importante, porque resulta que los cañones estaban ahí a todo trapo, funcionando para hostigar, para masacrar a toda la gente, ¿no? A todos los enemigos. Y vamos, y no había descanso, estaban ahí combatiendo todo el rato. Pero ¿qué pasa? Que a Francisco I no se le ocurre otra cosa, no se le ocurre otra genialidad que decir, oye, vamos a dejar, o sea, vamos a parar los cañones. No quiero que sigan disparando los cañones, porque ahora mismo quiero hacer una carga súper épica de la caballería que van a cargar contra los jinetes españoles y eso va a ser súper épico, van a chocar, vamos, como en El Señor de los Anillos. O sea, súper épico. O sea, él quería victoria y quería leyenda. Sí, sí, claro, porque claro, están arrasando los españoles con los cañones, pero vamos, eso no tiene épica, o sea, lo hacemos desde la distancia, o sea, somos Claro. como unos cobardes que están disparando a la gente con los cañones, los masacramos, pero vamos, que no tiene epicidad. Sí. Entonces, él comete ese error enorme, error que, como digo, pues no compartía su cúpula militar, porque es comprar, señor, si se trata de ganar la batalla, la estamos ganando, ¿sabes? Porque los cañones están atrasando a los hombres de Carlos I. Están atrasando. O sea, estamos matándolos a cientos o a miles. Pero eso, cometió ese error de decir, no, voy a parar los cañones y voy a hacer que cargue la caballería. Entonces, se produce eso, ¿no? Se produce la carga de caballería para destrozar supuestamente a la española, pero ¿qué pasa? Que no tiene el éxito que él pensaba que iba a tener. Y ojo, que no fue, digamos, una idea tan loca, o sea, si miramos un poco el historial previo de Francisco I. Resulta que en batallas previas que había hecho Francisco I a lo largo de su trayectoria como rey, había habido al menos una batalla, que fue la batalla de Marignano en 1515, que esta estrategia misma la había funcionado bien. O sea, en esa batalla de Marignano de 1515, él había, ¿no? O sea, lo de los cañones, y después paró, y después él cargó con la caballería y triunfó. Pues Y la no era batalla la fue... primera vez que lo hacía. Bueno, Exacto. claro. La batalla fue un éxito. Y entonces eso me dijo, oye, pues, a lo mejor puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo mismo y tener un éxito igual que tuve en la batalla de Marignano de 1515. Pero evidentemente aquí cometió el error de pensar que todas las batallas son iguales y que tú puedes cosechar los mismos éxitos que has cosechado en el pasado. Entonces, ese fue el gran error que cometió. Entonces, se produce la carga, rápidamente el duque de Borbón, es decir, Carlos III y Carlos de Lannoy, el virrey de Nápoles, pues salieron al encuentro de los franceses y se formó un choque de miles de hombres a caballo con armadura pesada que están combatiendo entre ellos. Y cabe decir que aquí los franceses tenían mejor caballería y que si la cosa hubiera seguido así, al final hubieran ganado. O sea, pero si no se hubiera cambiado en la situación, al final seguramente los franceses hubieran ganado, porque tenían una mejor caballería. O sea, esa caballería que estaba combatiendo contra Carlos de Lannoy y contra Carlos III de Borbón. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ganaron los españoles? Porque aquí entra en juego otra unidad militar que no son los caballeros, que son los arcabuceros. O sea, aquí los infantes, los arcabuceros, resulta que
entran en juego y hacen una cosa muy curiosa. Concretamente estamos hablando de 300 arcabuceros que estaban liderados por el marqués de, o sea, perdón, liderados por el capitán Quesada. Quesada, sí. Liderados por el capitán Quesada y que estaban jerárquicamente a las órdenes del marqués de Pescara. Bueno, pues resulta que estos 300 arcabuceros del capitán Quesada no van a formar una línea recta, no van a formar una disciplina, digamos, totalmente recta, sino que van a hacer una cosa novedosa. Y es que va a irse cada uno por su cuenta a perseguir a los caballos franceses para dispararles. O sea, de forma caótica, de forma desorganizada, va a ir cada uno por su cuenta, ¿no? Con su arma a disparar a los caballeros franceses. Y le disparan como sea, por la espalda, al caballo, a la cabeza, da igual. Lo importante es dispararle. Entonces, se produce un caos, ¿no? de batalla en el que están combatiendo los caballos, pero también están por ahí a pie los arcabuceros disparando a los franceses. Entonces, esto va a ser la cuestión definitiva en esa derrota de los franceses de la caballería, porque van a tener muchas bajas por esos arcabuceros que se metieron donde nadie los llamaba, se metieron entre los caballos y fueron disparando a diestro y siniestro a la gente. Yo me imagino, ¿no?, a un caballero español luchando contra un caballero francés y de repente el caballero francés se muere y es como plan, tío, que me lo estaba cargando yo. Sí, además, ¿de dónde ha salido esto? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, exacto. Ahí como, yo me imagino, por seguir el símil, como la batalla de Gimli y Legolas en el Señor de los Anillos, que se pelean por ver quién mata más. Pues bueno, están ahí, ¿no? Entonces, esa carga de la caballería fracasa finalmente gracias a la ayuda de los arcabuceros que ayudan a los caballeros franceses, a caballeros, perdón, españoles a ganar. De hecho, uno de los líderes del ejército, que es el mariscal Jacques de la Police, pues fue derribado del caballo y que fue totalmente asediado y disparado por estos arcabuceros, incluso antes de que los españoles pudieran apresarlo, porque a lo mejor la idea era apresarlo para pedir el rescate por él después, como veremos. Pero los arcabuceros ni rescate ni hostias. Como maníacos estaban, o sea, como posesos. Sí, ni rescate ni hostias, pumba, y te mato. Entonces, aquí Francisco I, el rey de Francia, se da cuenta del fracaso de la caballería y entonces toma una nueva decisión. Ordena la intervención de la infantería y ordena el avance del escuadrón de los lasquenetes de la Banda Negra. Este escuadrón de lasquenetes que lideraba Ricard de la Pole, que era duque de Suffolk. Pues el escuadrón se fue aproximando, mientras que el marqués de Pescara puso nuevamente a los arcabuceros para que dispararan a la infantería de los lasquenetes de Ricard de la Pole. Esta vez sí que se forman en hileras y forman esa continua de disparos continuos de la rociada. Entonces se cuenta que en una cuestión súper rápida, en cuestión de 15 minutos, pues el escuadrón de lasquenetes de la Banda Negra pues estaba desbaratado y estaba vencido por los lasquenetes alemanes de Carlos V, ¿no? Por esos arcabuceros. Así que, pues al final, pues las cosas están saliéndose de madre para Francisco I, porque ha perdido, o sea, ha fracasado su caballería, ha fracasado su infantería. Entonces, digamos que por lo menos en el frente ese donde está él, las cosas están fracasando. Y ahora mismo, la única esperanza que le queda a Francisco I son los suizos de Robert de la Marck, el señor de Florange. Y por este momento ya Antonio de Leiva ya ha recibido la señal de que salga de la ciudad de Pavía con su ejército asediado, que eran unos 6.500, 10.000 hombres, y Francisco I
se da cuenta de que la cosa se está poniendo fea. Oye, que se ha añadido Antonio Leiva a la batalla. Oye, la cosa se está poniendo chunga. Así que él piensa que ya es hora de retirarse. Por lo menos él. Sí. Voy a buscar la manera de huir, de retirarme. Pero ¿qué pasa? Que está dentro del Parque Vecchio y está rodeado de muchos hombres españoles, me refiero, muchos hombres españoles que lo odian y que quieren atraparlo, cuando no verle muerto. Entonces, él da muchos tumbos, o sea, da muchos tumbos buscando una salida del Parque Vecchio, a ver por dónde salgo, por dónde huyo. Y va yendo de aquí para allá. Y digamos que pues está eso, un tiempo circulando de aquí para allá y no va a tomar buenas decisiones acerca de las zonas a las que ir. Pero bueno, el caso es que también paralelamente, ¿no? Mientras Francisco I está intentando huir, en la zona de las 5 abadías, pues fuera del Parque Vecchio, al este de Pavía, pues también tenemos 3.000 infantes suizos, los 3.000 infantes suizos de Anne de Montmorency y los italianos de Juan de las Bandejeras que están por ahí combatiendo. Y digamos que Francisco I va a cometer una mala decisión porque él piensa finalmente que la mejor manera de salir, de huir, va a ser un poco para aquí. Pero va a cometer ese error, porque él lo que debería haber hecho era unirse a las mejores tropas que tenía por ahí presente todavía francesas. Pero el caso es que él se va a una puerta y esa puerta pues no consigue huir. No consigue huir porque pues, los españoles lo asedian, sí, los imperiales lo asedian, lo adrinconan y al final pues lo atrapan. O sea, atrapan al rey de Francia. Concretamente, sabemos que, bueno, no sabemos, porque uno de los grandes debates es saber quién capturó exactamente al rey de Francia. Sí, porque se dan dos nombres. ¿Cómo cayó? Se dan dos nombres posibles, me parece. Sí, sí, se dan un par de nombres, pero no sabemos exactamente, en primer lugar, si estos nombres son de verdad los que atraparon a Francisco I y aparte, si hay más gente que atrapó a Francisco I aparte de estos. Concretamente, los nombres que seguro que has oído, pues son los de Juan de Urbieta, que era vasco, Alonso Pita de Veiga, que era gallego, y Diego de Ávila, que era granadino. Se dice que estos tres hombres, hombres de armas de la compañía de Hugo de Moncada, que evidentemente no estaba presente en la batalla porque estaba en la flota, pues son los que capturaron al rey Francisco I de Francia. Como digo, pues cada uno que piense lo que quiera. Pero bueno, el caso es que lo atrapan. Y una vez que se ha atrapado al rey de Francia, digamos que aquí se desmoronan todos los frentes y acaba la batalla de Pavía. Y ahora, si quieres, para terminar, pues podemos mencionar un poco las consecuencias a corto, medio y largo plazo de esta batalla de Pavía. Sí, tenía yo interés en hacerte además un par de preguntas sobre ello, pero vamos, tira tú si quieres y luego igual me van saliendo las preguntas que yo quería hacerte. Sí, por ejemplo, consecuencias a corto plazo. Evidentemente, las cifras de muertos, prisioneros, etcétera, etcétera. Nuevamente, pues como es habitual en las batallas, no hay cifras exactas de muertos en la batalla. ¿Por qué? Porque básicamente pues no había nadie allí contando los cadáveres oye, son exactamente 5.385. Pues no había nadie contando los cadáveres, ni tampoco contando pues eso, los apresados o lo que sea. Entonces, pues se han hecho estimaciones. También es cierto que hoy en día no se puede saber la cifra porque si coges las distintas fuentes, todas te dan un número diferente.
Lo que No, hablábamos antes, vamos. no se ponen en común. Claro. Entonces, la cifra más baja planteada para los franceses es de 6.000 muertos. Pero ojo, porque las más altas están entre 10.000 y 12.000. Es la Es mitad decir, de los que que estaban. Claro. estamos en una horquilla Sí. de entre 6.000 y 12.000 muertos. Cada uno que crea lo que quiera. Mientras que la horquilla para los españoles está entre los 400 y los 1.500. Así que bueno, vemos que aún así, pues, en la batalla de Pavía es una victoria tremenda para los españoles y una derrota humillante para los franceses, porque las cifras de muertos son mucho más grandes para los franceses que para los españoles. O sea, en este caso, la cifra alta de los españoles es más realista que la cifra baja. O sea, me refiero, si bien la horquilla es entre 400 y 1.500, seguramente tendería más hacia los 1.500 que hacia los 400. Sí, bueno, un poco lo has dicho tú antes. Si murieron 6.000 franceses, por mucho que pierdan la batalla, pensar que solo van a morir la cuarta parte de españoles, pues hombre, y si tienes en cuenta un poco el desarrollo de la batalla, como has comentado, que hay una artillería que está machacando las filas imperiales y tal, pues hombre, y varios frentes, pensar en 400 muertos, pues igual es muy poco. Pero bueno, también es verdad lo que tú dices, al final hay una victoria, y no solo una victoria, digamos, en la batalla, sino es que además se captura al rey. Es que se captura al rey de Francia. Sí, sí, y bueno, otra cosa que no hemos dicho, los prisioneros. Bueno, eso es algo que a lo mejor llama la atención a nuestra audiencia. Y es que no todos los prisioneros eran apresados, quiero decir. Si tú eras un don nadie, si tú eras un soldado raso, no, normal, que no le importabas a nadie, que no se podía obtener un rescate por ti, eso es al final la madre. te van a liberar. Te van a liberar y lo único que hacen es expulsarte del territorio. Te expulsan de Italia, o sea, te devuelven a Francia, ¿no? Te devuelven en caliente, ¿no? Como se dice, a Francia. Y ahí, pues, oye, te devuelvo, pum, toma. Y no vuelvas a delinquir. Hacernos la guerra, no vuelvas a hacernos la guerra. Sí, sí, o sea, le dan una nalgada y lo llevan para Francia. Eso es. Y entonces los únicos a los que van a detener son a los prisioneros importantes, aquellos por los que se puede exigir un rescate. Claro. Por ejemplo, los nobles, ¿no? O sea, los nobles, los líderes, etcétera, etcétera. Bueno, pero hablando de los nobles, sí que he leído que una gran parte de la nobleza de Francia cayó en aquella batalla, pero cayó muerta en aquella batalla. Sí. Porque generalmente, claro, la nobleza estaba generalmente encuadrada en eso que hemos hablado antes, ¿no? Que son los gendarmes, la gente de armas, los caballeros pesados. Y aquella caballería, ya lo has contado tú, con aquel avispero de arcabuceros, sufrió unas bajas tremendas, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de la batalla, entiendo, es que la flor y nata un poco de la nobleza francesa, que al final es la flor y nata del ejército francés, cae muerta. Totalmente. O sea, esa es una de las consecuencias de la batalla de Pavía para Francia. Y hay otra consecuencia económica. Y es que toda esa nobleza que no ha muerto, pero que ha sido presionada, tiene que ser rescatada. Claro, entonces, en Francia se va a gastar una millonada, se va a gastar un dineral para rescatar a todos los nobles que han quedado con vida y que han sido apresados. Entonces, no solo es la humillación de la batalla, sino es o sea, todo el dineral que se van a tener que gastar para rescatar a esos nobles. Entonces, sí. Eso también es una consecuencia de la batalla. Pero es que, como te digo, pues, evidentemente, el preso más importante de la batalla en sí es el propio rey Francisco I de Francia, que es apresado. Es llevado a Valencia, después lo llevan a Madrid, y ahí, bueno, lo tratan bien, me refiero, no lo meten en una mazmorra mugrienta a morirse de hambre. Lo tratan bien, como un preso de honor. Y eso sí, le dicen, oye, si quieres volver a Francia, firma aquí. Firma aquí. Además hay una controversia, tengo entendido, que hay quien dice que Francisco I de Francia estuvo encerrado en
la Torre de los Lujanes, y hay otras, hay quien dice que no, que era preso, como tú bien dices, con un buen trato, pero dentro del propio Alcázar de Madrid. Parece que el tema de la Torre de los Lujanes, que era lo que siempre se había creído, ya anda un poco más descartado. El caso es que sí, que tal y como dices, que sí, que yo te dejo volverte a Francia, pero que aquí tienes el tratado, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, se lo obligó a firmar. Hola, mira, ¿ves este tratado? Pues tienes que firmarlo. En cuanto lo firmes, cariño, te puedes ir. Sí. Y Te luego puedes ir ahí a comer baguettes. Eso es, a comer baguettes y ostras de la Bretaña. Otra consecuencia, supongo, es que el sueño italiano de Francia ahora sí que ya se acabó. O sea, Pues no, o sea, ¿no? no se acabó. No ¿No? se acabó porque este chico un chico rebelde. O sea, Francisco I es un chico rebelde, un rebelde sin causa, ¿no? Como la película. Sí. Y entonces él dice, claro, lo firmo. Pero evidentemente cuando él ya está en París, cuando él está estabilizado, digamos, hace, ay, ¿qué te creías que me iba a quedar tranquilo, eh? Entonces, él rompe el Tratado de Madrid, firmado ese 14 de enero de 1526, y dice, oye, el Tratado de Madrid te lo pasas por el forro, ¿sabes? O sea, te voy a decir yo dónde te metes el Tratado de Madrid. Ajá. Y entonces él reinicia la guerra a partir de eso, y entonces va a querer volver a hacer la guerra a España. Ahora es Pero ¿qué cuando pasa? salía con el turco, ¿no? Entonces, ¿Eh? es Dime. ahora cuando salía con el turco. No, No. porque aquí es cuando salía con los antiguos amigos, con los antiguos aliados de España. Qué ¿Por qué? barbaridad. Porque la situación ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? O sea, la batalla de Pavía implicó una gran victoria simbólica, ¿no? y de prestigio para España, ¿no? Y para Carlos I. Entonces, digamos que Carlos I está muy inflado, está muy subidito. Y tiene un prestigio enorme porque es rey de España, es emperador del Sacro Imperio, ha ganado un montón de batallas a Francia, o sea, está aquí muy top, está, como dicen los jóvenes, en su prime. En Carlos su I prime, sí. está en su prime. Sí. Entonces, esto no le gusta al papado, o sea, que era su antiguo aliado, ¿no? Habían formado la Liga Santa y, por ejemplo, al papado no le gusta, porque evidentemente teme que vaya contra ellos, y que se venga arriba y que quiera quitarle el territorio a los estados pontificios, etcétera, etcétera. Entonces se va a formar una coalición internacional contra España, una Vale. coalición internacional formada por Francia, por el papado, por Florencia, por la República de Florencia, por Venecia e incluso por el Ducado de Milán, que Fíjate, traiciona a Carlos I y se pasa al lado francés y forman esta liga llamada Liga de Cognac, que va a ser la que va a combatir contra Carlos. sí, ya me he situado yo y ya he hilado. Esto es lo que acaba en el saco de Roma. Exacto. Efectivamente. Entonces, básicamente, o sea, no vamos a hacer un programa aquí sobre el saqueo de Roma, pero No. él simplemente dijo, Carlos dijo, oye, sí, vale, que tú quieres hacer una liga contra mí, o sea, contra mí, pues vamos. Carlos I invadió Italia y bueno, combatió a la Liga de Cognac, y a pesar de que fue una coalición internacional, pues Carlos I ganó la guerra y bueno, se produjo el famoso saco de Roma de 1527, que tuvo unas consecuencias terribles para los estados pontificios y demás y demás. Y la cosa continúa, no solo fue en 1527, o sea, tenemos también una campaña en Nápoles en 1528, pero es que también tenemos más cosas. Tenemos también la traición, ¿no? Como tú lo comentaste, la traición de Andrea Doria, que se pasa al bando de Carlos V
en este momento, ¿no? A partir de 1528. También vemos que se intenta asediar la ciudad de Florencia. Ojo, se intenta asediar la ciudad de Florencia, pero todo eso desemboca, ¿no? Al final en 1530, cuando ya se ha acabado todo, esta vez sí de verdad. Ahora sí. Ya la Liga de Cognac ha sido derrotada, Francia ha sido nuevamente derrotada, los estados pontificios han sido derrotados, así que llega la victoria final y definitiva de Carlos I. Y para vengarse de los franceses y del Papa, ¿qué hace? Pues organiza la coronación ¿no? La coronación imperial, que tiene lugar el 24 de febrero de 1530. Es decir, justamente 5 años después de la batalla de Pavía. O sea, cuando se cumple el 5º aniversario de la batalla de Pavía, dijo Carlos V, pues ahora, para fastidiarte, organiza la coronación justo 5 años después de la batalla de Pavía. Y tú, como papa, que te pusiste contra mí, ahora o sea, me vas a coronar emperador. Sí, o sea, ahora te la vas a comer y me vas a chupar, ¿no? Y me vas a colocar la corona imperial aquí como emperador para reconocer mi superioridad y mi grandeza como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y sí, no se da puntadas sin hilo, ¿no? No se da puntadas. Exacto. Entonces, bueno, en definitiva, como última conclusión de este podcast, pues podemos decir que esa guerra italiana que empezó en 1521, cuando Francisco I se negó a aceptar que su enemigo fuera el nuevo emperador del Sacro Imperio, pues acabó en 1530 con la coronación en Italia de su enemigo y una humillación sin límites para Francia. Y un resto de derrotas, vamos. No cumplió ninguno de los objetivos que tenía cuando empezó la guerra en 1521. Muy bien, pues la verdad que yo estoy convencido, porque yo he disfrutado mucho escuchando el relato de esta batalla. Estoy convencido de que los seguidores de Mucho que Celebrar han disfrutado un montón también de tenerte aquí, del relato, de cómo hemos vivido esa batalla, de cómo has explicado el contexto histórico, las consecuencias, cómo hemos retratado incluso a los personajes, ¿no? Pues yo después de irte me llevo una idea de cómo era Francisco I. Fíjate, a mí, yo es casi con lo que me quedo de este podcast, que después de escucharte puedo imaginarme cómo era el personaje. Y creo que bueno, que ha sido fantástico. Así que, ¿qué te voy a decir, querido tocayo? Que muchísimas gracias. Y bueno, que espero contar contigo alguna otra vez, porque ya te digo que me parece un auténtico lujo. Muchísimas gracias a ti, Óscar, por invitarme, y sobre todo muchas gracias a la audiencia que haya llegado hasta aquí, porque no es fácil llegar hasta aquí después de casi 2 horas de charla. Sí, no, pero cuando se cuenta algo tan interesante a gente que le interesa y de una manera tan amena, yo pienso que bueno, que al final se te pasa el tiempo volando, ¿no? Así que nada, te dejo allí en tu Tenerife natal, a ver si puedo ir de vez en cuando, porque muchas veces voy, ya sabes cuál es mi profesión, voy, pero me voy al aeropuerto, estoy 1 hora y me vuelvo. Y de lo que tengo es ganas de quedarme alguna vez, así que ya te avisaré, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Óscar, y a vosotros, pues lo que siempre os digo, un abrazo bien grande y nos vemos por aquí. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.